Muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos ahora hacer esta comparecencia y me acompaña el presidente del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carreteras para informarles del contenido, del resultado de la reunión, que ha sido intensa, que ha durado muchas horas, que iniciamos esta mañana a las 10 de la mañana, estando presentes a primera hora la vicepresidenta primera del Gobierno y también la ministra de Hacienda. Una reunión que ha sido fructífera y que, desde luego, nos permite anunciar toda una serie de medidas y acuerdos que hemos alcanzado con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transportes y que, desde luego, vienen, en primer lugar, a reconocer y, sobre todo, a agradecer al Comité Nacional de Transporte por Carreteras que en todos estos días, en los que conocéis que hace una semana aproximadamente se inició por parte de un sector minoritario una serie de movilizaciones violentas para poner de manifiesto las dificultades y la compleja situación del sector del transporte. Se iniciaron una serie de movilizaciones violentas que ya dijimos desde el primer momento que condenábamos y que la negociación se tenía que producir en el marco del Comité Nacional de Transporte por Carretera, como siempre lo hemos hecho, y que, fruto de ese diálogo y de ese trabajo intenso, que no es fácil porque la negociación siempre es dura, como normal pueden entender que siempre es dura, pues con este sector, pero con otros muchos, pero en este caso las negociaciones son duras, pero que íbamos a ceñir esa negociación a la mesa del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Se pusieron encima de la mesa una serie de cuestiones que ya la semana pasada anticipamos, que una parte de ellas suponía avanzar algunos de los acuerdos y algunas de las medidas que acordamos en el Real Decreto Ley que aprobamos el 1 de marzo, pero que convalidamos la semana pasada. Y quiero recordar, y así lo hemos reconocido todos, tanto el propio sector, que estamos ante un acuerdo histórico, un acuerdo que alcanzamos el pasado mes de diciembre y que recogía muchas de las reivindicaciones históricas del sector y que, desde luego, suponían un gran avance en la defensa de las condiciones, en la defensa, en definitiva, de un sector que ha sido y es trascendental y estratégico para la economía en nuestro país y al que también debemos agradecer el comportamiento ejemplar y el trabajo que realizaron durante la pandemia, y creo que eso es importante recordarlo cada vez que tenemos oportunidad. Por lo tanto, la semana pasada ya avanzamos en la aplicación de algunos acuerdos que se contenían en ese Real Decreto Ley, pero nos emplazamos a seguir trabajando para poder quizá anticipar o concretar de alguna manera todas las medidas que va a recoger el Real Decreto que aprobaremos el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros. También me gustaría recordar que por parte de algunos partidos políticos y por parte incluso de algunos agitadores se insistía en la necesidad de que se produjera una rebaja fiscal o una reducción del IVA para el sector del transporte por carreteras, pero sabíamos, y por eso que hemos estado trabajando en otras medidas, sabíamos que esas medidas no iban a tener un efecto en el sector del transporte por carreteras, puesto que nuestra fiscalidad es la fiscalidad más baja que permite la normativa europea y, por lo tanto, ahí no teníamos un margen de maniobras, y tampoco lo podíamos hacer con respecto al IVA. No tenía ningún sentido hacerlo con una bajada del IVA, puesto que, al ser profesionales, tampoco esto no iba a tener un impacto directo, dado a que se puede practicar esa deducción del IVA. Por lo tanto, nos centramos en trabajar medidas que fueran
efectivas, medidas que fueran eficientes y que hoy hemos podido, en cierta manera, definir en el sentido de que vamos a adoptar medidas que sigan la estructura de las medidas que se han adoptado en otros países como Francia, Italia y Portugal. ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas de este país. Por lo tanto, es una medida a la que nos comprometemos, es una medida que tenemos que acabar de concretar en la cuantía y también hemos llegado al acuerdo de que eso lo haremos después del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo y por eso nos hemos emplazado a una próxima reunión este mismo viernes para dar con mayor detalle y absoluta concreción cuál va a ser el importe de ese descuento. Pero, por lo tanto, nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que, a grosso modo, ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros y que, por lo tanto, queremos, e insisto, ha sido una medida que entendemos que es eficiente, que es eficaz y que va a tener pues, un impacto directo en este sector. También otra medida muy importante que se planteó la semana pasada, que también estaba recogido el compromiso de trabajar en esa línea en el acuerdo de diciembre, era el de proceder a la devolución del gasóleo profesional mensualmente. En la actualidad, esa devolución se practica trimestralmente. El compromiso que recogía aquel acuerdo era de hacerla mensualmente y hemos cerrado hoy también que esa devolución del gasóleo profesional se va a producir de manera mensual. También otras de las cuestiones que ya hemos aplicado, que también os avanzamos la semana pasada, era la publicación, y se hace desde ya mismo, se hace desde ya en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es la publicación del índice de variación del gasóleo profesional. Esto da al sector una mayor certidumbre a la hora de conocer y de prever cuál va a ser los impactos de esa variación del precio del gasóleo. Por lo tanto, yo creo que recogemos esa buena voluntad que ha existido por parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, ese compromiso firme, ineludible, que ha manifestado siempre el Gobierno y este Ministerio con un sector estratégico, pero que hemos abordado toda esta crisis y que esta cuestión complicada y estos últimos días yo creo que desde el rigor, desde la seriedad y evidentemente condenando en todo momento la violencia, las coacciones, las amenazas que algunos, la minoría, han proferido contra sus propios compañeros. También hemos intentado y vamos a seguir asegurando las condiciones de seguridad de los transportistas que quieren trabajar, que a partir de mañana queremos que salgan a trabajar, como lo hemos querido desde el primer día, pero que desde luego con este acuerdo yo creo en fin, ¿no? También ven que desde el compromiso de las medidas, no solo desde el compromiso, desde la vertiente de seguridad, este Gobierno está con ellos para defender su seguridad, pero también para proteger sus intereses. Sus intereses representan también el interés general y estos son los términos del acuerdo al que hemos llegado, fruto, insisto, de una reunión que ha sido intensa, una reunión que ha sido dura, pero una reunión en la que yo quiero agradecer nuevamente este papel de responsabilidad que han demostrado todos los representantes de las asociaciones de este Comité Nacional de Transporte por Carretera. Muchísimas gracias. Adelante, Carmen, cuando quieras. Buenas tardes. Antes de nada, darles las gracias por las horas que llevan aquí también junto a nosotros. Lo nuestro ha sido duro y lo suyo también. Ya les ha explicado la ministra cuáles son los acuerdos. Poner en valor este ministerio, la ministra y su equipo, porque han entendido
las circunstancias del momento. Son circunstancias que el 17 de diciembre, cuando aprobamos determinados puntos, nadie conocía. Entonces, en este momento estamos viendo situaciones excepcionales que requieren acciones y medidas excepcionales. De ahí el acuerdo de los 500 millones para sufragar o ayudar con la reducción del coste del combustible, cuestión importante en nuestra evolución en la empresa. Cuando se habla de que en la página web del Ministerio se va a tener la referencia semanal, en una época de costes más o menos estables del combustible, no haría falta, pero con la evolución en estos momentos sí que nos hace falta poder evaluar semanalmente qué supone el coste del combustible. Para nuestra economía, para la economía de nuestras empresas maltrecha, en una situación complicada, esperamos conocer el día 25, por medio del comunicado que nos pueda ofrecer en esa reunión que ha anunciado la ministra, en qué medidas concretas se van a desarrollar los puntos para revitalizar un sector imprescindible. Y no es que lo digamos los propios transportistas, es la realidad de un país en el que el 97% de las mercancías se mueven por carretera. De ahí la importancia de nuestro sector y de ahí la necesidad de todas esas medidas que se aprobaron, publicaron el 1 de marzo y que fueron aprobadas en el Congreso el 17 de marzo, con la mayoría absoluta del Congreso, salvo una abstención de un partido político, el resto fue aprobado, con lo cual ahora necesitamos ponernos a trabajar, remangarnos junto con este Ministerio para poner en valor logros que hemos considerado todos históricos. Se nos demandaba reducir el tiempo de espera de 2 a 1 hora, a partir de la cual podemos reclamar a los clientes el coste de estar parados. Se nos pedía, y pensamos que es necesario para dignificar el sector, que se prohibiera la carga y descarga por nuestros conductores. Ahí está la normativa. Ahora tenemos que trabajar para que se aplique. En fin, son una serie de cuestiones de alto calado que tenemos que continuar trabajando, amén de otras muchas demandas que este comité, que sea consciente este Ministerio, que tendremos y seguiremos peleando por esas demandas del sector, pero siempre desde el espíritu de buscar soluciones. Nos tendrán enfrente siempre, pero con el espíritu en todo momento de buscar soluciones por un sector importantísimo para la economía de este país. Y aunque no hemos hecho nosotros los convocantes, y esto es una opinión muy particular, pedimos disculpas, aunque no nos corresponda a nosotros pedir disculpas, a todos aquellos empresas, autónomos de otros sectores que se están viendo perjudicados por un paro de transporte que este comité nunca ha querido. Y sin más, de nuevo repetir el dar las gracias y de nuevo poner en valor la labor de este ministerio, poniendo de manifiesto a otros ministerios, incluido el Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, la necesidad de querer seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes.